La televisión que depende de la Comunidad de Madrid, las instrucciones que tiene es pluralismo. ¿Y usted cree que la siguen? Que todo el mundo, pues fíjese, tengo unos sindicatos que han decidido que la única televisión que critica, porque critica a Zapatero, claro que lo critica, pues hay que acabar con ella. Y conmigo de paso, claro, si pueden. Pero no van a poder. Con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera. La florista viene va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso de la vez va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy, 2 de mayo, y en este momento, comienza la emisión en pruebas de un nuevo canal de televisión. El ente público Radio Televisión Madrid engloba los canales de televisión Telemadrid, La Otra y Telemadrid Sat, además de una emisora de radio, Onda Madrid. Telemadrid es el primer canal de televisión autonómico de la Comunidad de Madrid. Su principal objetivo era constituirse en un servicio para todos los madrileños, centrando gran parte de su programación en la Comunidad de Madrid y en los intereses de todos sus ciudadanos. Pues desde luego tiene un servicio público, como es Telemadrid, sobre todo con una función también social, de cercanía a los vecinos, de cercanía a los ciudadanos. Telemadrid está informando de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. Los medios de comunicación públicos en una sociedad democrática deberían reforzar precisamente la democracia. Yo creo que un servicio público de comunicación tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no de solo un grupo de dentro de una sociedad. Yo creo que la Comunidad de Madrid es una comunidad que es muy variada, que hay gente de todas las ideologías, de todas las tendencias, de todos los gustos, y eso es lo que debería ser un reflejo, tanto la radio como la televisión debería ser un reflejo de esa sociedad. Desde el principio de sus emisiones, a comienzos de los años 90, se perciben esfuerzos orientados a desarrollar una función de servicio público. Mi periodo de responsable de programa de servicio público en Telemadrid fue un periodo apasionante y además un periodo en el que yo creo que se rompieron tópicos. En general se comenta que una radiotelevisión pública no puede cumplir objetivos de servicio público claros, objetivos de servicio público que impliquen la participación de la ciudadanía. Y en ese periodo, entre 1994, yo tuve la suerte de ser responsable de programas de servicio público en Telemadrid. En primer lugar, se consiguió que los profesionales de informativos, los profesionales encargados de entretenimiento, de programas de ficción y las áreas que se dedicaban también a comercialización y a la faceta mercantil se unieran y todos a una promovieran una producción y una explotación de los programas de servicio público. ¿Qué sucedió? Que frente a lo que se dice, de que los trabajadores de las cadenas públicas no tienen ganas de trabajar, a veces son incompetentes, en general tienen una mentalidad de funcionarios, yo lo que viví en esos 3 años como responsable de la cadena fue que todos los profesionales querían estar a favor de esa programación de servicio público, querían participar de ese proyecto colectivo. Cuando se hacían acuerdos con productoras, eran acuerdos que obligaban a las productoras a trabajar en esa misma línea constructiva y no como ahora está sucediendo, en la que lo que sucede es que los programas se subarriendan a productoras externas sin dar ningún criterio para que esas productoras actúen de una forma u otra, ¿no? En 1995 llega a la Comunidad de Madrid un nuevo gobierno del PP con Alberto Ruiz Gallardón como presidente. Gallardón declara su intención de privatizar la cadena autonómica, pero finalmente esta propuesta es rechazada por el gobierno central de José María Aznar, que no contemplaba la posibilidad de cambiar la ley del tercer canal. Paco Jiménez Alemán, que él fue nombrado por un consejo de administración que a su vez tenía mayoría el Partido Popular, y yo, que fui nombrado por un consejo de administración que tenía mayoría el Partido Socialista, coincidimos plenamente en cuáles deben ser las condiciones en que se desarrolla el trabajo en un medio público. Yo creo que Telemadrid
históricamente ha sido una gran escuela de profesionales de la comunicación. Lleva gobernando en Madrid muchos años, mucho antes de que gobernara Esperanza Aguirre. Y con Alberto Ruiz Gallardón, pues gente de derechas, gente como cuando estaba el PSOE, gente que intenta llevar el ascua a su sardina, pero había unos topes o unos límites de no entrar y no traspasar que con la presidencia de Esperanza Aguirre se han traspasado. En el año 2003 es elegida presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por mayoría absoluta. Es entonces cuando Manuel Soriano, antiguo jefe de prensa de la nueva presidenta, es designado director de Telemadrid. Yo creo que no debe haber una persecución de un militante político para que dirija un medio. ¿Por qué no va a poder uno ser militante de un partido? Lo que sí tiene que ser es una persona decente. Yo tengo una dilatada carrera profesional que desde luego eso me ha llevado a tener criterios sobre la comunicación y criterios periodísticos propios, incluso antes de trabajar con Esperanza Aguirre. No debería ser malo. Quiero decir, si no pasamos la delgada línea roja, tampoco debería ser un elemento negativo, ¿no? Insisto, si se dedicaran a hacer lo que tienen que hacer, que es velar a partir de ese momento por el interés global, por el interés general y por el interés colectivo, ¿no? Pero lamentablemente no es así en muchas ocasiones porque existe esa tentación, ¿no?, de intentar instrumentalizar. Para que exista democracia y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos responsablemente, estos deben disponer de información de calidad, es decir, aquella que ayuda a tomar decisiones razonadas. En las sociedades democráticas, los medios de comunicación deben ser libres e independientes. La información que llega a los ciudadanos no puede estar manipulada, falseada o ser insuficiente. Yo creo que han tenido un papel fundamental en la transformación de la sociedad que se haya producido en los últimos años, porque el tener conocimiento de lo que está ocurriendo y de la opinión de otros ha ido transformando la sociedad. Es básica, a mi juicio, para la transformación y reforma en positivo, en ocasiones no tanto, de la sociedad. Los medios de comunicación públicos tienen varias funciones y muy importantes en una sociedad democrática. El principal es el de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Además de ello, los medios de comunicación tienen también públicos, tienen que garantizar la pluralidad de las informaciones políticas. Que garantice la información de manera general, más allá de que se conviertan en medios que lo que hagan es generar opinión, aunque también en algunos momentos se puede generar opinión, pero generalmente nosotros lo que pensamos es que el papel de esos medios debe de ser un papel de información plural, información pues con la máxima imparcialidad y demás. Ese es el papel que nosotros creemos que deben de tener los medios de comunicación. La televisión pública debe dar información, por supuesto, información que sea la que demandan los ciudadanos al margen de su rentabilidad. Y hay determinados tipos de información que ofrecen las televisiones privadas que lo hacen por criterios en los que no debería entrar un medio público. En el año 2004, el gobierno del recién elegido presidente José Luis Rodríguez Zapatero encarga un informe a un comité de expertos para llevar a cabo una reforma del servicio público de los medios de comunicación de titularidad estatal. El Consejo de la Reforma, nombrado por el gobierno Zapatero, duró prácticamente desde 2004 hasta febrero de 2005. Y en 2005 entregamos el informe al gobierno. El motivo de ese informe era realmente que el servicio público, sobre todo Radio y Televisión Española, pero también nos ocupamos de la agencia EFE, había llegado a un punto prácticamente de quiebra absoluta, ¿no? A punto de cumplir 50 años, Radio y Televisión Española se encontraba en una situación, primero, absolutamente desprestigiada respecto a su independencia, con una tradicional subordinación total entre la Dirección General del ente llamado en ese momento y el gobierno, ya un grave problema incluso a nivel macroeconómico del Estado español. Y en tercer lugar, pues una completa indefinición de los contenidos, de los programas, del servicio público, de
de su misión diferencial respecto a la televisión privada, ¿no? En este país en el que el artículo 20 de la Constitución facilita el acceso de los grupos más representativos a los medios de comunicación, ni siquiera hemos tenido el afán por desarrollar ese artículo, por aplicarlo. La reforma de 2006 consiguió al menos elementos importantes, que el presidente de la corporación y el nuevo presidente actual han sido elegidos por consenso parlamentario de la mayoría del Parlamento y no por los gobiernos, ¿no? En segundo lugar, se ha constituido el Consejo de Informativos con un estatuto bastante bueno que blinda a los trabajadores de información audiovisual de las presiones tanto de los gobiernos como de los lobbies económicos, ¿no? Se ha conseguido un reglamento de derecho a acceso que estaba virgen, mandatado por la Constitución, por el artículo 20, que nunca ningún gobierno había desarrollado, ¿no? Ahí hay un reglamento que permitirá o debe permitir que los grupos sociales significativos accedan al servicio público y expresen sus intereses, sus demandas, sus opiniones, ¿no? Y eso implicaría una misión ya fundamental del servicio público, la capacidad de la sociedad civil de acceder a su servicio público, ¿no? Cada colectivo, cada ONG, cada organización tuviera un hueco y que la programación fuera, además yo creo que de informativa, tendría que ser formativa, tendría que ser cultural y de entretenimiento, por supuesto. Un medio de comunicación tiene que ser un medio que demuestre la diversidad de una sociedad y que esté dentro de la sociedad. El foco fundamental fue, en definitiva, homologar el servicio público de radio y televisión en España al modelo europeo, a la doctrina europea. En primer lugar, los medios de comunicación en países donde la comunicación pública es valorada, me refiero al caso de Gran Bretaña, Francia, Alemania, por hablar solo del contexto europeo, los medios de comunicación son un elemento imprescindible para fomentar la participación de la ciudadanía. Además, son medios imprescindibles para promover la educación y la cultura. En mi opinión, a partir de 2009 empiezan a verse elementos de contrarreforma desde el punto de vista democrático, de la propia ley del 2006, del propio modelo de radio y televisión española, y empiezan a introducirse elementos, yo creo que negativos, en ese camino de reforma transparente que se había llevado a cabo, ¿no? En diciembre de 2003, Manuel Soriano, antiguo jefe de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es nombrado director general del ente público Radio Televisión Madrid. Naturalmente, cuando trabajé con Esperanza Aguirre había una coincidencia en cuanto a los modelos a seguir y objetivos a conseguir, y colaboré encantado con ella. Pero yo soy un profesional de 30 años de experiencia en el sector privado, antes de estar con Esperanza Aguirre. Cualquier profesional está capacitado, debería estarlo, para cumplir sus funciones siempre que lo haga de manera honesta y transparente. Porque un periodista que tiene una acción política determinada no va a poder ser jefe de prensa de una señora que dirige un partido determinado. Porque un periodista que está afiliado a un partido no va a poder ser director de un medio público. De que nombre altos cargos de la política como responsable de la cadena para convertirla en un órgano de propaganda en vez de una televisión pública al servicio de los madrileños, está mal. Pero todavía está peor que sea exclusivamente al servicio de ella, ni siquiera de la Comunidad de Madrid, ni siquiera de su gobierno. A mí me parece que es demasiado aventurado decir que alguien que haya trabajado en no sé qué lugar ya tiene el estigma de dar una información de una forma determinada. Yo creo mucho en las personas y en su capacidad de ser profesionales en todos los sentidos. Bueno, una de las aberraciones que ha existido en este país es que la radiotelevisión pública eligió a sus directores generales siempre por motivos políticos, por interés del partido en el poder. Eso generó el que la media de estancia en un cargo en España de un director general a veces no llegara al año de duración. El profesional que se dedique a dirigir, director general o presidente de una compañía pública o privada, debería ser hombre independiente, debería ser, especialmente en la televisión pública, un cargo escogido por méritos propios, distanciamiento del poder
y ponderación y equidistancia. Ese fenómeno se ha producido ya de forma repetida en muchas televisiones autonómicas. Se produjo en Televisión Valencia, en Canal Nou, varias veces, se ha producido en Canal Sur también, de signo de gobierno socialista. Yo creo que es una de las manifestaciones, aunque sea una de las más visibles, del proceso total de manumisión, de subordinación de la televisión autonómica a los gobiernos autonómicos, ¿no? Y a los partidos en el gobierno. Es una más de las formas de demostración de que la televisión autonómica ha calcado los peores vicios del modelo clásico de radiotelevisión española, entre ellos la absoluta subordinación de la información, de la programación, de los intereses del servicio público a los intereses privados, ¿no? Por otra parte, es normal en la medida en que no ha habido una reforma legal, democrática, en la mayor parte de las televisiones autonómicas. Desde el nombramiento de Manuel Soriano, los conflictos entre la Dirección General y la Dirección de Informativos con los trabajadores han sido continuos y, en varias ocasiones, generaron la convocatoria de protestas y huelgas. Los trabajadores perciben un cambio drástico en la gestión de la cadena autonómica, además de una merma en sus derechos laborales. Hombre, Telemadrid es una empresa en la que hay muchísimos trabajadores y siempre que hay un colectivo de gente que realiza trabajos tan distintos los unos a los otros, pues es difícil conciliarlo. Lo habitual es que en la parte de relaciones humanas en las organizaciones sean las más conflictivas, las más difíciles de llevar. Pero no creo que eso sea distinto a lo que pueda ocurrir en cualquier otro ámbito que no tenga que ver con la televisión pública. Bueno, ha habido varios tipos de conflictos en Telemadrid, unos que son habituales en cualquier medio, en cualquier empresa, de confrontación por cuestiones de trabajo, por formas de organización o por cuestiones salariales. Bueno, yo creo que la situación de Telemadrid, si miramos las audiencias, es una situación estable. Conflictos hay incluso en Televisión Española. Telemadrid, pues lógicamente tiene unos sindicatos que en su momento pues tiene una serie de reivindicaciones, pero digamos que lo importante es que Telemadrid es una televisión muy valorada por todos los ciudadanos de Madrid, por todos los madrileños, y que además el arraigo que tiene es muy fuerte, con una tendencia, digamos, al alza, sobre todo con los nuevos cambios que estamos teniendo a través de la TDT en la actualidad. Fundamentalmente los conflictos pues son de dos tipos, laborales, y luego los conflictos, pongamos que motivados por la manipulación. Todas las movilizaciones que se han hecho en Telemadrid han sido por motivos laborales. Las huelgas, los paros, etcétera, han sido pues por los intentos de recorte de la dirección de los derechos de los trabajadores, y entonces han tenido la respuesta de los trabajadores. Y luego, por otro lado, nosotros hemos llevado otra vía de denuncia constante de la manipulación informativa, que cada día era un poco más exagerada en nuestra televisión. Los primeros movimientos del nuevo director apuntan hacia la creación de una redacción paralela acorde con su ideología, mientras que una parte considerable de los redactores habituales permanecen ociosos, relegados o simplemente desaprovechados profesionalmente. Además, desde agosto de 2004 hasta el 2005, se producen dimisiones por discrepar con los planteamientos informativos de la dirección. Los trabajadores deciden convocar un paro en la cadena el 18 de noviembre de 2004, coincidiendo con el partido de Liga Madrid-Barça, que finalmente se emite. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo tenemos? Pues por el momento se han parado las negociaciones después de las 12 de la noche, pero con el compromiso de reunirse mañana y seguir negociando. ¿El conflicto por qué es? El convenio colectivo se acabó el 31 de diciembre del año pasado, llevamos 10 meses negociando. Bueno, lo que se está ofreciendo en estos momentos y lo que se va consiguiendo avanzar es que efectivamente se pueda reconocer la subida salarial en torno al IPC y que haya cláusula de revisión, y en este momento estamos negociando las reclasificaciones de categorías profesionales que, como decía, después de 15 años pues se han modificado. Porque hacemos una cosa, si acaso se pone la cosa mal, joder, quitar al Yankee o quitar cualquier cosa de él, pero no quites el partido. Pues efectivamente, esa es una de las cosas que estamos planteando. El partido nos va a costar la salud.
Para estos contratos millonarios, pues a veces no existen límites y, sin embargo, cuando estamos hablando de pequeñas diferencias y de reconocimiento de nuevas y de nuevas funciones, pues es mucho más difícil. Los servicios mínimos están destinados exclusivamente a dar servicio a los servicios informativos y eso es lo que marcan los laudos exclusivamente, y nosotros consideramos que el fútbol es un espectáculo y que no, por mucho interés que haya en ver un partido, mucho interés general, no entra dentro de los servicios informativos. Telemadrid ya está condenada por vulneración del derecho a la huelga, precisamente además por una retransmisión de un partido de fútbol en Onda Madrid que pinchó la señal procedente de Euskal Irratia, y fue condenado a Telemadrid con 2 millones de pesetas que pagó Telemadrid a los sindicatos y por vulneración del derecho de huelga, ¿no? Continuando con sus reivindicaciones laborales, los trabajadores deciden convocar una huelga para el día 5 de diciembre de 2006. Consideran que se está incumpliendo el 9º convenio. Solicitan la creación de un consejo profesional del ente público, la adopción de medidas que procuren la viabilidad de la empresa y una mayor plantilla fija, entre otras reivindicaciones. La dirección, por su parte, establece dentro de los servicios mínimos los programas Alto y Claro y Madrid Opina, hecho considerado abusivo por los trabajadores. Pues la cuestión está, lo que ocurrió aquel día es que la dirección, en aquel momento estaba Manuel Soriano de director general, lo que hizo fue utilizar la seguridad privada para impedir el acceso de los comités de huelga a los sitios donde se estaba desarrollando la huelga. Es decir, no como dicen que es que queríamos entrar en los platós, no, porque nosotros estuvimos en los platós en silencio absoluto, había gente fuera de los platós y gente dentro de los platós, la gente que estaba dentro de los platós estaba en silencio absoluto, y se le prohibió a uno de los compañeros miembros del comité de huelga, se le impidió el acceso a la redacción de informativos, que no es el estudio, que es la redacción que está fuera, que está ahí las mesas y hay trabajadores, y entonces se les impidió con la fuerza. Que puede pasar donde quiera, puede pasar por cualquier parte de la instalación, no podéis negarnos el paso, somos miembros del comité de huelga, y es uniformados, agentes de camuflaje, aquí hay gente camuflada, es una vergüenza, fascistas, no hay derecho, tenemos derecho a estar... Y entonces se les impidió con la fuerza. Entonces lo que hicimos el resto de compañeros es exigir nuestros derechos. Entonces aquello fue pues la ocasión que aprovechó la dirección pues para intentar descabezar el movimiento sindical y el movimiento laboral que había en la empresa. Y yo creo que eligieron al sindicato CGT por ser el más minoritario o el que menos peso institucional tenía, y yo creo que también porque pues, somos los más guerreros. Y entonces dijeron pues a por estos tres y a ver si así se corta y la gente vuelve al redil. El 18 de diciembre, día de la Copa de Navidad, se comunica a 4 trabajadores que se les ha abierto expediente por los sucesos de la huelga general. Después de esto, se producen altercados entre los trabajadores y directivos, y los trabajadores realizan una denuncia ante los tribunales por considerar que se ha vulnerado su derecho a la huelga. En febrero de 2007, Manuel Soriano adopta la decisión de despedir a Nicolás González y suspender de empleo y sueldo durante 2 meses a otros 2 trabajadores. La Asamblea General de Trabajadores de la empresa decide apoyar todas las acciones que, en ayuda al trabajador despedido, realicen el comité de empresa y las secciones sindicales. También el PSOE e Izquierda Unida muestran su apoyo a los trabajadores de Telemadrid y piden la comparecencia urgente de Manuel Soriano. Nosotros es que siempre hemos estado intentando, en la medida de lo posible, tener esa relación, ¿no? Esa relación con lo que son los trabajadores del ente público, porque nos parece que, insisto, sobre todo desde el que doña Esperanza Aguirre llega al gobierno de la Comunidad de Madrid, han sufrido mucho. Es decir, había gente que estaba trabajando profesionalmente y cuando de repente empiezan a sentirse por los nuevos directivos de la cadena sometidos a llegar a manipular sus propias piezas informativas, es decir, es que a reescribir la información, los guiones, las voces en off, querían prácticamente controlarlo todo, manipularlo todo, y llegan hasta el extremo de, si usted quiere que haga yo esto, yo lo hago, pero no firmo la información. En Telemadrid hemos tenido en todo momento
durante que ha durado el conflicto, pero luego permanentemente tenemos un contacto muy fluido. Entonces nosotros hemos traído, ¿no?, a esta Cámara, a través de la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid, pues hemos hecho comparecer a la directora, ¿no?, para de alguna manera emplazarla a buscar salidas y efectivamente a no tener una actitud como han tenido en ciertos momentos de enrocamiento y de no dar salidas a lo que nosotros hemos considerado justas reivindicaciones de los trabajadores en Telemadrid. Lo que pasa es que yo creo que el tiro le salió por la culata, una unidad de los trabajadores muy importante, se hizo una caja de resistencia, se nos pagaron los sueldos a todos, el compañero que fue despedido, nosotros fuimos, el otro compañero y yo fuimos sancionados, pero el compañero que fue despedido ganó el juicio en lo social, la empresa recurrió, ganó el juicio en el Superior de Justicia, la empresa recurrió y ganó el juicio en el Constitucional. Yo creo que al fin y al cabo en esa parte sí se ha reconducido la situación y se ha reconocido que aquello fue un exceso absoluto antidemocrático. El 16 de octubre de 2007, y después de haber sido reelegido en verano nuevamente director de Telemadrid, Manuel Soriano dimite de su cargo y el día 19 de octubre es elegida Isabel Linares, con un claro perfil empresarial. Isabel Linares ha hecho un trabajo de recorte de gastos que han sido muy acertados y ha permitido pues que las arcas públicas, puesto que la publicidad ha bajado con motivo de la crisis, las arcas públicas no tengan que hacer unos desembolsos superiores, ¿no? Luego ha introducido una serie de reformas propias de la gestión, de procesos de gestión que me parecen en ese sentido acertados. Lo que ha pasado con la llegada de Isabel Linares es que se ha dividido la empresa en dos. Isabel Linares ha venido como gestora, en principio como gestora, pero es una persona que no tiene ningún conocimiento, no tenía ningún conocimiento de los medios audiovisuales, no sabe dónde está, no sabe lo que hace, no sabe lo que es una televisión ni una radio, y entonces lo que ha pasado es que se ha dividido la parte informativa, que se ha quedado el antiguo director, que ahora está de presidente del Consejo, que es Manuel Soriano, está allí en la oscuridad, pero yo creo que sigue manejando los hilos a través de Génova y a través del director de informativos de grado. Y por otro lado tenemos la otra parte, que es la dirección de antena, que se supone que es la que hace los programas y la que debe de hacer una programación de entretenimiento, alternativa o cultural, que está en manos de esta señora y de la directora de antena, que francamente ninguna de las dos tiene ni idea. El día 24 de junio, los trabajadores de Telemadrid inician un paro de 24 horas. El motivo del mismo es la falta de acuerdo en la negociación del 10º convenio colectivo después de 2 meses. Buenas tardes, bienvenidos a Alto y Claro. No saben la alegría que me da poderme dirigir hoy a ustedes. Como ustedes saben, durante 24 horas, desde las 12 de la mañana de ayer a las 12 de la mañana de hoy, Telemadrid hemos tenido la pantalla en negro. Les voy a decir por qué. A causa de una huelga de carácter político que les ha privado a ustedes, telespectadores de Telemadrid, de ver este programa, las telenoticias de la cadena, el debate previsto anoche en Madrid Opina, porque ustedes pagan sus impuestos, pero se les ha negado de esta forma el derecho a la información. Como a mí y a otros periodistas de esta cadena, se nos ha negado durante 24 horas el derecho a la libertad de expresión. Siempre lo que ha intentado ha sido politizarlas, como que detrás de nosotros éramos como manipulados, éramos un brazo del Partido Socialista o de la izquierda para pues criticar un poco a Esperanza Aguirre o al gobierno del Partido Popular, cuando nuestras demandas eran exclusivamente eran subidas salariales, mejoras laborales para los trabajadores, producción interna, que es uno de nuestros caballos de batalla, que es que no se externalice la producción y el trabajo de una empresa pública en empresas privadas.
Telemadrid ha vuelto a la normalidad a las 12 del mediodía, 23 horas después de quedar la pantalla en negro por la huelga de los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CGT. Los espectadores de esta cadena han recuperado la programación habitual. El paro ha mantenido 23 horas la pantalla en negro. Los madrileños no han podido ver satisfecho su derecho a la información a través de este canal. Saludos y muy buenas tardes, señores. Los sindicatos de la televisión pública madrileña han paralizado la emisión de Telemadrid, algo que no ocurría en 21 años. Los convocantes exigen una tercera paga extra, una semana menos de trabajo y un aumento salarial que, según la dirección, elevaría los costes un 15%. Luego lo que han intentado también es exagerarlo todo. O sea, siempre han dicho que es que nosotros pedíamos un 10% de subida salarial, que es mentira, pero bueno, todas esas cosas a lo largo del tiempo se ha ido demostrando que no, porque una vez hechas las movilizaciones, gracias a Dios, secundadas por una gran parte de la plantilla, hemos conseguido nuestras reivindicaciones y se han firmado. Se han firmado subidas de un 2%, de un 2 y pico, se han firmado plazas fijas para trabajadores, porque teníamos una temporalidad muy importante dentro de la casa. Buenas noches. Disfruté viendo la pantalla en negro. Esta frase de un periodista de un diario madrileño, íntimo del inquilino de la Moncloa, resume bien el espíritu que guía a los auténticos responsables de la huelga de ayer. Y al final se ha demostrado que eran problemas laborales exclusivamente. Isabel Linares, el día 22 de noviembre de 2008, comparece ante la Asamblea de Madrid para explicar los presupuestos de Radio Televisión Madrid correspondientes a 2009, y allí anuncia que los sueldos de los trabajadores quedarían congelados para el próximo año y que la plantilla se recortaría a un 8% con la supresión paulatina de los contratos por obra. El 12 de febrero de 2009, la dirección de Telemadrid informó a la representación sindical su intención de reducir la plantilla del ente público Radio Televisión Madrid en al menos 80 personas. En un comunicado, la portavoz de UGT en Telemadrid, Maite Treviño, informó que la dirección del ente público no incluye a los 44 directivos, que son actualmente el doble que hace 5 años. Yo creo que hubo un intento con la nueva directora de hacer una reducción drástica de los trabajadores de Telemadrid. Hicimos hasta 16 huelgas y al final conseguimos llegar a un acuerdo de estabilidad en el empleo. Por otra parte, la dirección lo que está haciendo ahora es reducir todo tipo de producción dentro de Telemadrid, pero se está luchando fundamentalmente por preservar lo que es una empresa de comunicación pública. Y como tal estoy seguro porque lo conozco, que una parte de la gestión que es básica en un medio público es el de la gestión, rendimiento económico, coste económico, lo está haciendo muy bien. Yo creo que la etapa actual de Telemadrid es una etapa que está funcionando positivamente bien. Son bonitas, pero son para uno. ¿Cómo vais de audiencia? Pues mal. ¿Sí? Sí. Nos están afectando mucho las huelgas, la verdad. Aprovechando su generosidad política, ¿usted sinceramente cree que no hay manipulación en Telemadrid? Y no me hable de otras televisiones. ¿Cuánto ha perdido Telemadrid en el último año? Pues no se lo sé decir, pero muchísimo menos que otras televisiones. Vale, tiene que hablar de otras. Claro, no, que no hay manipulación, eso se lo garantizo. Lo que hay es pluralismo. Y si usted quiere ir a Telemadrid, dígamelo, que yo, aunque le haga la competencia a Concha, me ocupo de que usted diga lo que quiera en Telemadrid. Porque la única orden que tienen es que el elenco de gentes tiene el poder de llevar a Arturo, no por Arturo, que el elenco de gentes que opinen represente a todo el espectro político. Nosotros no ocultamos ningún tipo de noticias, aunque sea adversa, digamos, al Partido Popular o sea negativa, nosotros no obviamos ningún tipo de información. Lo que no vamos a hacer nunca es obviar también informaciones de tenor nacional, que es que los madrileños tienen que saberlo, no lo vamos a obviar tampoco. Lo que ocurre es que desde sectores de la izquierda pues no les gusta que la situación en la que nos encontramos pues se den ciertas informaciones, como es la crisis. Sobre todo los informativos en Telemadrid pues son clarísimamente manipuladores y son una ofensa a la inteligencia, ¿no? Yo creo que estas voces son unas voces dirigidas e intencionadas. Si atendemos un poco a los debates,
Los debates son absolutamente plurales. Si atendemos un poco a la gente que ha estado asistiendo a Madrid Opina, por ejemplo, ha asistido tanto periodistas de izquierdas como de derechas, personajes tanto del Partido Socialista, de Izquierda Unida o del Partido Popular. Es plural. Podemos hablar a nivel general. La estrategia de tener a tertulianos que sacan un sobresueldo con respecto a su actividad, o incluso tertulianos que solo viven de ser tertulianos, es una característica de las televisiones españolas que trata de dar pues sensación de pluralismo en las diferentes cadenas y en los diferentes canales. Esto es una perversión que no siempre facilita el cumplimiento de objetivos de servicio público. Parece que la obligación de los canales, tanto la televisión autonómica madrileña como cualquier canal público-privado, es preservar una información, no diremos que objetiva, pero sí ponderada, cuidar una información plural, divergente, ecuánime, es muy difícil y necesita elaboración y necesita profesionales de los medios que hagan ese ejercicio difícil de informar. Tanto en Telemadrid como en otras cadenas nos acostumbramos a dar por bueno que el que haya aparentemente representantes de diferentes ideologías nos asegura la ponderación y el equilibrio, y eso no es cierto, no es verdad. Luego en los programas informativos no, y en los programas de debate, que yo los veo de vez en cuando como muestra de todo lo que no debe ser un debate plural y objetivo, creo que tampoco, ¿no? Creo que Telemadrid tiene una visión militante, no ya ideológica, sino partidista de la información y de todos los programas informativos que puedan declinarse en cualquiera de los géneros, ¿no? Incluyendo los debates o las tertulias, ¿no? En ese sentido creo que esa televisión militante seguramente es muy buena para mantener férreamente controlado el núcleo duro del electorado del Partido Popular en Madrid, pero creo que es enormemente negativo para la propia imagen del Partido Popular en su empeño en aparecer como un partido de derecha moderna o de derecha centro moderno, ¿no? Los conflictos comienzan por la cobertura informativa que Telemadrid ofrece sobre los atentados de Madrid. Lo primero que nos llama la atención y que nos alarma ya en las secciones sindicales y en el comité de empresa es cuando, después de la rueda de prensa del ministro del Interior, en la que afirma que ha sido ETA taxativamente, me parece que fue sobre las 2 menos cuarto del jueves, y que desacredita la versión del interiorismo islámico, nosotros a las 2 tenemos un informativo y el texto que se lee en ese informativo dice: ¿por qué ha sido ETA? Sin duda, las formas no son las habituales, pero ha sido ETA. Lo decimos por las dudas que han salido a la luz a lo largo de la mañana. Hay otro dato que es la emisión del documental Asesinato en febrero, la noche del viernes, ¿no? Sí, efectivamente. Y esa película no se tiene en Telemadrid y se solicita a Televisión Española que nos la envía y nos cede los derechos para poderla emitir. También en la comparecencia crucial de Aceves del sábado alrededor de las 7, 8 de la tarde, sí. Telemadrid no emite esa comparecencia, ¿no? No, sigue emitiendo el fútbol. Efectivamente, yo estaba en casa, estaba siguiendo, como decía Boris, CNN, y entonces, bueno, pues mi primer impulso es ver a ver qué está pasando en Telemadrid y hacer zapping y ves que en Telemadrid sigue el fútbol, sigue el Rayo Vallecano y que solamente después de cuando ya entra el informativo se da la rueda de prensa. Y si queréis hablamos también de la presencia del director general de Telemadrid en el control de realización pidiendo planos de la cabecera de la manifestación. En la manifestación del viernes. De la manifestación del viernes, o sea que es que hemos visto de realizador, ¿no? Eligiendo los planos. Exactamente, sí. O sea que también es crucial, ¿no? Esta televisión recibe la llamada del aviso de la cinta famosa, ¿no? Con la reivindicación del terrorismo islámico. Y sin embargo nuestros redactores se enteran de la existencia de esa llamada a través de la cadena SER. Eso es exactamente muy humillante. Somos una cadena modesta que peleamos para abrirnos un hueco entre dinosaurios. Queremos una rectificación pública de la cadena y vamos a proponer a la plantilla que solicite el cese del director general y del director de informativos, porque nos quedan 4 años de legislatura aquí en Madrid, con el Partido Popular en el poder, y desde luego si esta va a ser la línea de trabajo, nosotros no lo podemos hacer. En Telemadrid se va a seguir trabajando con objetividad, con veracidad y contrastando las fuentes. Nadie va a intoxicar en Telemadrid. Él ha dicho que yo le he dado las explicaciones
declaraciones esta mañana, que los presentadores dijeron desde un primer momento que la autoría era de ETA. Bueno, eso era una de las versiones, pero yo tengo, y se lo he ofrecido, y se lo daré, pruebas fehacientes de que a lo largo de el jueves, el viernes, el sábado y el domingo se vieron las dos versiones. Denunciaba José Ángel Jiménez que no se cortó el partido del Rayo Vallecano Leganés para dar en directo la comparecencia del ministro Aceves, una comparecencia muy importante. Es verdad. A las 8:15 el ministro Aceves había anunciado una comparecencia a los medios de comunicación y yo tenía un informativo a las 8:30, es decir, un cuarto de hora, 10 minutos después. Y a mí me pareció, porque el ministro Aceves había aparecido pues por la mañana, apareció por la tarde, y luego apareció finalmente a la 1:15 de la madrugada, a mí me pareció, fue una decisión personal mía, que después de una programación de 48 horas dedicada intensamente a la tragedia de los atentados en los trenes, pues no había por qué en 10 minutos interrumpir esa programación, ese partido de fútbol. Pues nosotros recibimos una llamada a las 8 de la tarde, 8 menos cuarto de la tarde, pero yo no la conocía. No, a las 10 de la noche es cuando yo tengo conocimiento de que se ha producido la llamada y a la película que estaba programada. Era una película, pues, que me dicen los responsables de programación que no era una película, pues, adecuada. Visualizamos un documental que nos pareció viejo y antiguo. La visiono, veo que me dicen, oiga, esto es cine, esto es un documental y esto está relacionado con la tragedia. Yo he sido nombrado director de Radio Televisión Madrid para trabajar fundamentalmente, y ese día de la manifestación de Madrid creí que mi sitio era la televisión de Madrid y la radio de Telemadrid. Cuando llegó la hora de la manifestación, pues quise seguirlo, efectivamente, desde la realización del estudio. Pero yo no di ninguna instrucción de carácter político, ninguna instrucción de carácter profesional. Lo que ocurre es que a la hora de la retransmisión de la manifestación por Telemadrid, que había hecho un enorme despliegue, todas las cámaras de Radio Televisión Madrid en la calle, observé que no estábamos dando la cabeza de la manifestación. Y yo creí que eso era una información relevante. ¿No acepta usted ni siquiera un error periodístico por no ofrecer a sus oyentes, a sus espectadores? Por supuesto, hombre, desde luego, puedo aceptarlo sin género de duda, y todo eso es opinativo, y así lo he hablado, y había personas que dentro de mi casa pues opinaban de otra manera, pero yo entendí, puesto que había una intoxicación por todas partes. Yo le digo que sí, yo creo, antes polemizaba un poco con Gemma, ¿no? Yo le digo que el sábado había una extraordinaria intoxicación informativa y yo quise ser prudente. En marzo de 2005 se emite el documental sobre el 11M, 4 días que cambiaron España. El reportaje es elaborado por el subdirector de informativos de Telemadrid, José Antonio Obies. En el mismo hemos encontrado los siguientes aspectos. Se cambian las horas de las comparecencias de José María Aznar y de la directora del Instituto Anatómico Forense con el objetivo de defender la postura esgrimida sobre el atentado por el gobierno popular. Se ataca la labor informativa de la cadena SER. No se mencionan las omisiones informativas realizadas por Telemadrid. La rueda de prensa de Arnaldo Otegi, el comunicado de ETA, los avisos a las embajadas españolas para difundir la presunta autoría de ETA y el dictamen de la Comisión de Investigación del 11M criticando la parcialidad informativa de Telemadrid y Televisión Española durante los días 12 y 13. Al final del documental se recogen los principales acontecimientos de los días posteriores al atentado y se inserta un anagrama de la banda terrorista ETA elaborado por el Departamento de Postproducción y Grafismo de Telemadrid. Un año más tarde se emite el documental Las sombras del 11M, una coproducción de Telemadrid y El Mundo Televisión. En el mismo se da cabida a todo tipo de teorías conspiratorias sobre los atentados de Madrid. Manuel Soriano, después de visionarlo, emite una nota al jefe de gabinete de Esperanza Aguirre en el que escribe: «Querido Regino, te mando la primera parte del documental que daremos el jueves y el viernes en prime time. Pásaselo a la presidenta. Creo que ha quedado bastante bien cinematográficamente e ideológicamente. Un abrazo, Manolo».
Una fecha clave en las reivindicaciones de trabajadores se produce durante el mes de marzo de 2005. Se elige en asamblea un órgano de representación profesional, el Consejo Provisional de Redacción, con la finalidad de establecer cauces de comunicación con la dirección y defender planteamientos profesionales en la práctica del periodismo. Pero Manuel Soriano no reconoce a este organismo y se niega a reunirse con él. Además, durante ese mes, la redacción de Telemadrid inicia una protesta simbólica que consiste en no firmar las informaciones. Durante el 2005, una de las prioridades informativas de Telemadrid fue apoyar la postura de la Comunidad de Madrid en el caso Severo Ochoa. Durante semanas, esta noticia ocupa importantes espacios informativos hasta el momento en que se conoce el informe elaborado por la clínica médico-forense. Entonces cambia la ubicación y el formato. El desenlace de esta polémica es incluida en un puesto secundario en los informativos y en un formato menor, mostrando la información original suministrada por las agencias de forma distinta e incluso contradictoria. De la Comunidad de Madrid, con una denuncia anónima, acusa a estos médicos de 200 asesinatos. Lo primero que me contaron es que ya no había posibilidad de hacer justicia, porque si a los 3 semanas o 3 meses se hubiera arreglado la cosa, bien, pero claro, 2 años después ya no había posibilidad de hacer justicia porque el daño ya se les había hecho. Cuando Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, le llegó esta denuncia, que es un coñazo. Primero, la figura de denuncia anónima no existe. Entonces la Comunidad de Madrid acepta como buena una denuncia donde dice que se han asesinado 200 personas en un hospital. Entonces, en vez de dimitir el consejero de Sanidad, que es lo primero que tiene que hacer, porque es el responsable de que esas cosas ocurran, pues si hubieran sido 200 muertos con gas sarín en media hora, pues eso es inevitable. Un loco lo ha podido hacer. Pero es que es a lo largo de muchos años. Es decir, en un hospital de la Comunidad de Madrid se estaba asesinando sistemáticamente a la gente durante años. 200 probados. Investiga esta denuncia, porque es un coñazo de denuncia. Lo investiga Ruiz Gallardón. Manda allí a unos peritos que se tiran un mes, 8 horas diarias, registrando todo el hospital, mirando todos los papeles posibles. Como consecuencia elaboran un informe en el que felicitan al servicio. Bueno, pues entonces llega otro consejero, cuando llega Esperanza Aguirre, y utiliza esa denuncia para montar un Cristo. El mismo día que llega la Guardia Civil y se lleva detenido al doctor Montes, como se podía haber llevado a cualquier otro. Porque claro, en el funcionamiento normal de un hospital la gente está rulando por todas las plantas. Entonces, la única forma de que esos 200 asesinatos se hubieran producido es que todo el hospital, desde el celador hasta la última enfermera, estuviera implicada. Porque tienen que dar los tratamientos, tal. Entonces detuvieron al doctor Montes por coger una cabeza de turco, ¿no? Entonces, el mismo día que sale el doctor Montes, en la portada de muchos periódicos, entre 2 guardias civiles detenidos, ese mismo día Esperanza Aguirre firma una reforma sanitaria que va a ser crucial para el futuro de la sanidad de Madrid. El mismo día. Sin ningún tipo de debate. Sin ningún tipo de repercusión en ningún medio. Porque está copado por la... Entonces, yo sostengo que esa es la razón. 2 años y pico, todo lo que se ha hecho ha estado siempre enmascarado por noticias desde el otro lado, que el debate estaba permanentemente en estos señores que eran unos criminales. 2 años y medio después, tras las elecciones autonómicas, el juez, que colaboró necesariamente con toda esta basura, decide que no hay caso y que no pasa nada. Es delirante. Este era el caso Severo Ochoa, que lo que demuestra, entre otras muchas cosas, es la gran crueldad y hasta dónde están dispuestos a llegar por conseguir los fines políticos, porque es increíble que esto pueda ocurrir en una democracia occidental. Durante el mes de septiembre de 2006, Germán Janke, director y presentador del programa de Telemadrid Diario de la Noche, entrevista a la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre. Como que usted, no sé cómo decirlo, en Madrid se le queda pequeño y usted, a quien quiere tener enfrente es al presidente del gobierno. Bueno, a mí no me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista, porque es absoluta y totalmente Si usted falso. le vende algo mejor. Al día siguiente, Germán Janke no presentaba el informativo nocturno y tampoco lo haría días después. Al poco, Telemadrid comunica la dimisión del periodista, arguyendo desavenencias por motivos presupuestarios.
El Consejo Provisional de Redacción de Telemadrid emite un comunicado sobre el despido de Germán Llanque, donde se lamenta esta actuación por parte de la Dirección General y la Dirección de Informativos, pero puntualizan datos sobre la actitud del periodista en Telemadrid. Lamentablemente, antes de que le ocurriera a él, Germán Llanque no solo nunca movió un dedo en apoyo de los profesionales que luchamos porque no desaparezca de Telemadrid la pluralidad, la veracidad y la objetividad, sino que se rodeó de una redacción propia, despreciando así el trabajo y la profesionalidad de los que ya estábamos en Telemadrid. Aquello fue fundamentalmente una entrevista que le desagradó mucho a la presidenta del gobierno regional, de que tomó la decisión de presionar lo suficiente como para que este señor no volviera a estar presentando el informativo de la noche, ¿no? La pregunta fue simplemente esa, que si la Comunidad de Madrid se le había quedado pequeña, él en realidad, quiere decir que era un acto de adulación. Quería decir que la veía como posible candidata, pero ella, como ya sabía todo lo que tenía pensado y cuál era su estrategia, lo entendió como que estaba delatando la estrategia que ella tenía para quitar a Rajoy y ponerse ella. Y entonces lo que hace es que lo echa a la calle. Esta es la situación de la televisión, ¿no? La presidenta mostró su desconformidad con las preguntas que se le hacían en aquella entrevista. Quiero recordar que incluso llegó a decir que parecía que las preguntas se las estaba haciendo el enemigo o algo así. Y a partir de ese momento, pues efectivamente Germán Llanque fue cesado. Germán Llanque era un periodista y es un periodista que realmente tenía su grupo de seguidores y también su grupo de detractores. Todo lo que ocurra con una dimisión, un cese voluntario o no, que desconozco las razones, pues levanta todo tipo de comentarios. En España nos gusta mucho interpretar las cosas, ¿no? Y si interpretamos todo, pues hay veces que nos equivocamos. Lo que ocurrió, que mejor puedo explicarlo, es él. Desde el Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, Observatorio de Medios Informativos, se realizó una investigación para conocer el tratamiento que había recibido este acontecimiento en la prensa española. Uno de los pasos que se dieron fue contactar con el periodista, quien por escrito contestó a un cuestionario. En octubre de 2006, dos exdirectores de Telemadrid, Francisco Jiménez Alemán y Jorge Martínez Reverte, firman un artículo conjunto en el diario El País. En él critican la manipulación de la cadena autonómica, a la que acusan de presionar a los trabajadores y de infringir el derecho a la información de los ciudadanos, de ir contra la libertad de expresión y ceder a presiones externas. Plantean las consecuencias que para los ciudadanos madrileños acarrea un servicio público viciado y manipulado y reclaman un marco legislativo y un sistema de garantías para que los medios públicos puedan cumplir su función, que no es otra que el servicio a los ciudadanos. En contestación a este artículo, El Mundo publica otro de Manuel Soriano, En defensa de Telemadrid, donde encuadra el conflicto en el resentimiento de los socialistas y los medios afines a estos, El País y Cuatro, ante la imposibilidad de controlar Telemadrid y que ésta escape a sus manipulaciones. Termina defendiendo la estabilidad empresarial y pluralidad informativa que, según sus datos, viene avalada por el incremento de audiencia y por los premios recibidos por parte de profesionales del sector. Coincidiendo con la huelga por incumplimiento del convenio, convocada por los trabajadores de Telemadrid el 6 de diciembre, se activa la campaña Salvemos Telemadrid, que denuncia la manipulación y censura que perciben en su trabajo. Destacan que se ha duplicado el personal de informativos, una redacción paralela que sí sigue las consignas de la Dirección de Informativos. En rueda de prensa, el 4 de diciembre, los trabajadores representados en los comités de empresa de las 3 sociedades del ente público Radio Televisión Madrid, las secciones sindicales y el Consejo Provisional de Redacción anuncian la puesta en marcha de la campaña Salvemos Telemadrid y la creación del partido con el mismo nombre. Numerosas organizaciones les manifiestan su apoyo. Y desde luego lo que hicimos nosotros en aquel momento fue utilizar los medios que teníamos en la sociedad para expresar nuestra opinión, que se nos prohibía y se nos censuraba constantemente dentro de la dirección de Telemadrid. El origen del partido Salvemos Telemadrid no es el partido Salvemos Telemadrid, sino una página que tenemos, una página web que se llama Salvemos Telemadrid, que la hemos utilizado como medio de denuncia constante
de la manipulación y de todos los excesos que esta dirección desde el año 2004 viene haciendo. El día 15 de enero es admitida a trámite por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la solicitud del Comité de Empresa de Telemadrid para que valore una posible vulneración por parte de la dirección de la cadena autonómica del artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que los poderes públicos no deben interferir en el derecho a la información. Los socialistas deciden apoyar a los trabajadores de Telemadrid ante el Parlamento Europeo en su denuncia por manipulación. Desde comienzos de año, el Partido Socialista madrileño denunciaba en la Asamblea de Madrid la pérdida de audiencia y credibilidad de la televisión autonómica, además de su progresivo endeudamiento desde el nombramiento de Manuel Soriano, e instaban a la presidenta de la comunidad a que se consensuase un cambio de modelo de televisión autonómica, tomando como ejemplo la reforma de Radiotelevisión Española, donde PSOE y PP llegaron a un acuerdo para modificar el ente público nacional. ¿Cuáles eran los objetivos del Partido Socialista? Pues reivindicar que efectivamente la televisión pública de todos los madrileños era un instrumento al servicio estrictamente del gobierno de Madrid. Y por eso se hizo, no se hizo por un acto de rebeldía, no, era simplemente llamar la atención de otros medios de comunicación y de la sociedad madrileña de que efectivamente la televisión pública era la televisión privada, casi de doña Esperanza Aguirre, ¿no? El 27 de marzo de 2007, el Parlamento Europeo decide acoger a trámite la denuncia presentada por los trabajadores de Telemadrid. Informe sobre la situación de Telemadrid, tratamiento informativo y contenidos en Telemadrid, es el título del trabajo elaborado por la Fundación Sindical de Estudios. En él, profesionales y expertos de la comunicación analizaron de forma pormenorizada la situación de la cadena pública madrileña desde diciembre de 2003 hasta marzo de 2007. El resultado que se obtuvo es que los contenidos informativos encerraban una orientación determinada, poniéndose al servicio de intereses en contra de las buenas prácticas profesionales. Los tipos de manipulación que se extrajeron son los siguientes: tergiversación y ocultación de datos, inclusión de datos ajenos, creando una información subliminal, veto y censura, omisión de información, deslegitimización de opciones y desigual reparto de tiempos. Desvío de la atención por la creación de polémicas artificiales. Técnicas utilizadas son, por ejemplo, la descontextualización y la mezcla de opinión e información. La manipulación afecta a la información en general, pero se hace más visible en algunos temas. Con el terrorismo se orienta la información para hacerla paralela al pensamiento del Partido Popular. Los atentados del 11M, la tregua de ETA de marzo a diciembre de 2006, relacionándola en alguna ocasión con la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, la huelga de hambre de Juana Chaos y el juicio del 11M. La sanidad, con la polémica acerca de la muerte de pacientes en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. La lengua catalana, con la emisión de Ciudadanos de Segunda. La información local, presentando una imagen positiva de la comunidad por encima del principio de veracidad. Sabíamos que a priori era muy complicado. Yo creo que por parte de las instituciones europeas el poder llegar a decir o sentenciar en firme, ¿no?, que efectivamente ha habido una manipulación en un medio de comunicación público, a fecha de hoy yo creo que es todavía muy complicado. Otras cuestiones, porque también aquí la configuración política de muchas de las instituciones europeas es la que es, ¿no? Y es verdad que en este momento tiene un color, digámoslo, para hacernos entender, muy azul. Y en un principio esa denuncia fue bien, se amplió para que la dirección pudiera argumentar en contra de esa denuncia que habíamos hecho, y posteriormente, pues pasados unos meses, hubo un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre que unos renunciaban a una denuncia que habían puesto de las concesiones, de la prohibición de concesiones a la COPE en Cataluña,
y a cambio el Partido Socialista retiraba la denuncia nuestra. Sino que el Parlamento lo que dijo es que no era competente en este sentido. En octubre de 2007, Isabel Linares jura su cargo como directora de Telemadrid. A su llegada al cargo, establece como prioridad presentar un plan de negocio para gestionar la televisión pública madrileña. Yo simplemente creo que lo que hizo doña Esperanza Aguirre fue quitar a don Manuel Soriano, que tenía ese perfil, como comentamos antes, de una persona con una carga ideológico-política mucho más definida, que además quería exhibirla públicamente, para colocar a una persona más gris y seguir haciendo lo que estaban haciendo, que es seguir manipulando y colocando al servicio de doña Esperanza Aguirre la televisión pública de todos los madrileños. Hombre, pues yo creo que televisión en Telemadrid es una televisión que, como otras muchas, en algunos programas ha conseguido un nivel de audiencia magnífico, en otros no tanto, que si la audiencia es muy buena, las cosas van bien. Si la audiencia es muy mala, pues habrá que revisar el porqué. La gestión de Isabel Linares como directora de Telemadrid me parece nefasta. Yo creo que ha sido una continuación con los mismos términos prácticamente de la gestión que hizo anteriormente Manuel Soriano. No hay más que ver los telediarios o los programas de debate para observar y concluir que es una televisión radicalmente manipulada. Que cualquier proyecto que han sacado desde el año 2007, me parece que ha sido un fracaso absoluto, que han intentado en su momento destrozar Madrid Directo, que era un programa insignia que estaba cercano a la realidad de los madrileños, pues endulcorándolo, prohibiendo cualquier noticia que fuera perjudicial para el Partido Popular, y lo han convertido pues, en una especie casi de revista del corazón. Ha sido un fracaso de audiencia y ahora están intentando recuperar el espíritu de Madrid Directo antiguo. Es un espíritu imposible de recuperar mientras exista la censura que existe dentro de nuestra cadena. En diciembre de 2007, Telemadrid emite El gran timo del cambio climático, pese a las críticas recibidas por su imparcialidad. En marzo de 2008, tras la emisión por Telemadrid de El coladero de Barajas, un reportaje acerca de la inmigración ilegal, la Federación de Asociaciones de la Prensa acusó a la cadena de faltar a la verdad. En junio de 2008, Telemadrid no emite unas imágenes en las que Esperanza Aguirre se mostraba desafiante contra los trabajadores del hospital madrileño Ramón y Cajal durante una protesta de estos en defensa de la sanidad pública madrileña. El día 26 de mayo de 2009, mientras los sindicatos de Telemadrid secundan una huelga por la mejora salarial, el mantenimiento de los puestos de trabajo y contra la privatización del canal público, Telemadrid emite el documental de Johan Norberg, La globalización es buena, cuyas ideas fundamentales son el libre mercado y la privatización de los servicios públicos. Yo me atrevería a señalar en casos recientes la manipulación informativa brutal de una manifestación de los sindicatos con imágenes de las manifestaciones franquistas, ¿no? El eco dado en Televisión Madrid a los ataques contra el rectorado de la Universidad Complutense, que significan un ataque absolutamente insólito, inédito en democracia contra la autonomía universitaria, ¿no? Pero son solo algunos de los casos de la larga lista, ¿no?, de manipulaciones sistemáticas a que nos tiene acostumbrado Telemadrid. Y siempre coinciden esas manipulaciones con la opinión oficial de los dirigentes de la Comunidad de Madrid. De forma que acompañan en paralelo a sus campañas políticas y a sus campañas ideológicas dentro del Partido Popular y en el seno de la sociedad, ¿no? En diciembre de 2009, La Sexta, en el programa de humor El Intermedio, emite un vídeo manipulado sobre un editorial de Hermann Terst. Posteriormente, el periodista es agredido y voces desde la derecha, como la de Esperanza Aguirre, vinculan esta agresión con el vídeo emitido en el programa de La Sexta presentado por el Gran Wyoming. Cuando un servicio público, como debe ser también la radio y televisión privada, como es la televisión pública, ahora titulado como Servicio General de Interés Económico por la Ley General Audiovisual, derivan en maquinarias de poder, maquinarias propagandísticas, maquinarias electorales y de influencia ideológica, todo es posible.
cuando además derivan en esa situación con el apoyo indisimulado de los gobiernos de turno, de los partidos gubernamentales, todo es posible también, incluso las peores perversiones de la opinión pública. Yo hice una rueda de prensa con este tema, con la colaboración de los compañeros que llevan la cosa de prensa en La Sexta, porque es que yo ya estaba viendo que la bola iba creciendo y bueno, a raíz de ahí se paró un poco más. Y ya La Sexta sacó un informe de la policía que contaba que los hechos no tenían que ver nada con cómo se habían contado. El vídeo manipulado es el afortunado o desafortunado. Es decir, es una cosa que hacemos en todos los programas desde que empezó esta tanda de programa diario. En ningún caso se venden como una información. Es una cosa, puede ser desacertada, y él sí que es verdad que tiene todo el derecho, si se siente ofendido o molesto, a plantear una reclamación e incluso a sacar un dineral de la cadena si lo consigue. La indemnización, pues bueno, hasta ahí bien. Yo digo, en este caso no soy responsable del contenido, solo soy el presentador. Pero que eso es una cuestión. Y otra cuestión distinta es que se ve cómo se ha vendido. Como que nosotros le habíamos acusado de intentar asesinar a Zapatero. Pero en ningún caso se vendía como una información. Yo creo que esto no ha dejado de ser ni más ni menos que uno de los grandes acontecimientos más a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Doña Esperanza Aguirre se pone por medio y empieza a opinar sobre cuestiones que yo creo que deberían estar al margen, ¿no?, de lo que es estrictamente pues la rivalidad, la competencia o el zapping entre unos y otros que con total normalidad se da en otro tipo de cadenas, ¿no? Y de repente doña Esperanza Aguirre se mete por medio para generar polémica, para confrontar, para dividir y para volver otra vez a, pues eso, a generar controversia, ¿no? Ya Wyoming es un rojo peligroso, es una persona que está al servicio de los intereses del gobierno de España y de los rojos peligrosos que existen en este país. Me parece un caso más, ¿no? Quizás con la gravedad de atacar a una persona que trabaja en otro medio de comunicación privado, que trabaja en un programa de humor, en un programa de debate, pero en definitiva no es más que uno de los casos, ¿no?, sistemáticos en que se está colisionando completamente la independencia informativa desde la comunidad y desde Televisión Madrid. Tenemos que solamente evaluar la gestión empresarial de doña Isabel Linares, sigue la misma línea descendente que con don Manuel Soriano. Es decir, económicamente la televisión sigue prácticamente en bancarrota, tienen que hacer previsiones de fondos desde los presupuestos públicos. Cada mes de septiembre, octubre, tienen que volver a reforzar los presupuestos de la televisión autonómica respecto a lo que los habían presupuestado el año anterior, porque no llegan, es decir, está en una quiebra económica brutal. La gestión económica mal, y si vemos la gestión audiovisual, pues también francamente mal, es decir, la audiencia también sigue bajando estrepitosamente. Con el surgimiento de nuevos canales de TDT, casi todas las cadenas han perdido share, pero la caída no ha sido de la misma magnitud en todas. Según datos del Estudio General de Medios, Telemadrid ha sido una de las autonómicas que más puntos ha perdido en los últimos años. Yo creo que los espectadores no son tontos, es decir, hay espectadores a los que les gusta mucho verse reforzados en el mensaje político conservador que prima en la Comunidad de Madrid, y eso es absolutamente loable. Pero los espectadores, por encima de todo, quieren la calidad de una televisión que no solo les refuerce en un determinado sesgo político o en un pensamiento político determinado, sino que también la televisión es información, es entretenimiento, es cumplimiento de objetivos de servicio público. Mientras se registran descensos en los datos de audiencia, la deuda del canal madrileño aumenta, pero también se incrementa el gasto de la Comunidad de Madrid en este ente público. A pesar de los recortes en su plantilla, Telemadrid tiene 13 puestos directivos más en 2009 que en 2003. En el mismo periodo, ha recortado al 50% los programas de producción propia, por lo que debe comprar a productoras externas el resto de su programación. Yo creo que desde luego la infrautilización de los medios de la casa es un motivo importante, y más que la externalización, que viene a la par que lo otro, es los precios que se paga por esa externalización.
O sea, se han hecho en Telemadrid, se han contratado documentales pues a cuestión de 500.000 euros, un documental de 1 hora, que eso, pero vamos, que ni estuviera hecho en alta definición ni nada, no tiene sentido, porque dentro de la casa se podía haber hecho por mucho menos de la mitad, por 100.000 euros. Tenemos el caso reciente de Dragó, que tenía un programa de noche, que no tenía público, que tenía, pues lo mismo tendría 5 o 6 cámaras y que cobraba por programa 100.000 euros. Eso dentro de la casa hubiera costado 20.000 euros. Los mecanismos de defensa de los trabajadores de Telemadrid ante una situación como la que hay planteada son los que han puesto en marcha, que es, yo creo que algo que debe exigirse a todos los trabajadores de una empresa pública de comunicación, que es defender esos principios de la libertad de expresión, el pluralismo de la información, la profesionalidad en la información. Lo que estamos haciendo ahora es una resistencia y sobrevivir, y yo creo que poco a poco intentar que este tiempo se pase. Hay una especie como de guerra sorda, hay un pacto de no agresión determinado. Un poco de la capacidad de la sociedad civil, de la capacidad de los propios trabajadores, ¿no?, de resistir esa perversión total del servicio público. Yo creo que tanto en Canal No, en el ámbito del País Valenciano, como en el ámbito de la Comunidad de Madrid, ha habido movimientos muy importantes de defensa de los profesionales, de denuncia de la manipulación, de resistencia también y de solidaridad de la sociedad civil, pero sabemos que esos procesos son complejos cuando hay gobiernos con mayoría absoluta. Y esos gobiernos, los gobiernos de Madrid, del Partido Popular y de la Comunidad Valenciana, son gobiernos con mayoría absoluta, por tanto, que resisten todas las defensas y resisten numantinamente todas las defensas que se puedan hacer del servicio público. Ahora bien, el resultado, paradójicamente, es que en muchos casos hay represalias, no ha habido huelgas, no ha habido resultados tangibles, pero lo que sí hay son resultados visibles a nivel de audiencias. Es decir, el público rechaza de forma clara esa manipulación del servicio público, esa deformación del servicio público, y es curioso que tanto la televisión valenciana como la de Madrid están cayendo de audiencia sistemáticamente en cuota de share, en cuota de rating, en todos los aspectos y, por supuesto, de inversión publicitaria desde hace prácticamente 7 u 8 años. La ley 2006 recogió la inmensa mayoría de esos elementos, que es una buena ley en su conjunto y implicó una regeneración muy seria, ¿no?, del servicio público, con una limitación evidente, que fue que el propio gobierno nos rogó, nos pidió que limitáramos nuestro estudio solo al servicio público de ámbito estatal. A pesar de eso, recomendamos vivamente en el informe que se diera un marco, al menos legal, general, a nivel estatal, para que impulsar una regeneración democrática paralela de la televisión autonómica. En toda Europa existen consejos superiores del audiovisual. En España la nueva Ley General del Audiovisual incluye la creación de estos consejos. El problema es algo que se ha comentado ya y que me parece de gran relevancia, ¿no? El Consejo del Audiovisual, un Consejo Superior del Audiovisual, está para asegurarse que las leyes se cumplan, está para asegurarse que las empresas concesionarias cumplan con lo reglamentado en esas concesiones. En todos los países europeos, los Consejos Superiores del Audiovisual tienen dos funciones. En primer lugar, contribuir a que las leyes se cumplan, vigilar porque los objetivos de servicio público se cumplan, y además promover iniciativas como puede ser la educación de los ciudadanos en un campo que es la educomunicación, ¿no? Crear espectadores críticos, promover el que los profesionales puedan servir también para educar en materia de comunicación a las audiencias. No me gustan los consejos audiovisuales, no me gustan porque son unos entes que lamentablemente pues también se politizarán muchísimo y sin embargo se le pueden dar unos poderes
que podrían vulnerar gravemente unos principios que están por encima de todo. La financiación de Telemadrid, tal como está en estos momentos, igual que otras televisiones públicas, no es sostenible. Es decir, no puede estar, como todas las televisiones públicas, en permanente déficit, cuando las administraciones públicas tienen unas necesidades, como son la de la sanidad, como es la educación, como es la atención a los mayores, que tienen, en mi opinión, una prioridad sobre la existencia de una televisión pública o no. El fin de la llegada de Esperanza Aguirre es destruir la televisión pública madrileña como tal, de que deje de ser un servicio público para los madrileños, no creen en ello, e intentar primero desprestigiarla, luego deteriorarla para facilitar su privatización. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, lo que ya no sé si ahora incluso les será incluso hasta rentable o no, porque han hecho tantas concesiones de televisiones digitales, terrestres, a sus afines, que ahora mismo yo creo que hasta lo mismo hasta sobramos, ¿no? Si decidimos que debe haber una televisión que ofrezca una información local, como lo que hace Telemadrid y hacen otras muchas, también a partir de ese momento yo creo que es necesario un análisis sobre de qué forma y cuál es la forma ideal para que eso se produzca. Telemadrid no es un buen negocio para los madrileños, el negocio en el sentido crematístico, porque nos cuesta mucho dinero. Si encontramos una fórmula que nos permitiera tener una información, que nos garantizara que vamos a recibir una información como la que nos interesa recibir, de la proximidad, y que eso no nos costara dinero, pues esa sería la fórmula. Yo creo que la tendencia a privatizar medios es un grave peligro, porque atenta contra ese derecho de los ciudadanos a la información. Es un derecho importante que deben garantizar los medios públicos. Ahora, ya y casi parecería una broma, yo tal como está en estos momentos Telemadrid casi preferiría que la vendieran. Sí, bueno, ellos lo tienen en el programa. Lo que no se entiende bien es la espectacular inversión que hacen en Telemadrid si en su programa tienen la privatización. Televisión que se desprestigia completamente, se incrementan los gastos, la audiencia cae, pero no hay ningún problema, porque cumple un cometido concreto. Es decir, cada vez que hay una manifestación, qué sé yo, contra el aborto, pues se suspende toda la programación y se sigue en directo durante horas. O sea, es una utilización política sistemática de un sector. Es decir, que el 1 de mayo no se corta la emisión para sacar a los trabajadores que salen a la calle. Eso es al servicio exclusivo de una causa permanente. Entonces, lo que es ridículo es que esto esté pagado por todo el mundo. Pues, si quiere una televisión de propaganda, pues se la paga ella, como hace el Corte Inglés, que se paga su espacio publicitario. Un ahorro evidente. Se podría dedicar a otra cuestión, el dinero tan enorme que cuesta a los madrileños las televisiones privadas. Yo creo que en estos momentos el reforzar ese criterio y ese argumento de la necesidad de privatizar tiene que ver con el endeudamiento, tiene que ver con una política cada vez más crispada y tiene que ver con la necesidad de acallar las voces de los profesionales que se quejan de que realmente no hay unos ejes directivos claros dentro de la televisión madrileña. Y es curioso también que ese proceso de frustración de los intentos privatizadores va a traducirse en un incremento de la presión gubernamental en todos los planos, no solo sobre los informativos, también sobre la gestión, también sobre el conjunto de la programación, sobre el modelo financiero, y va a corresponderse con un endeudamiento de los mayores que hay en toda España todavía hoy, ¿no? Diríase por los síntomas que los propósitos privatizadores, frustrados por la ley, intentan forzar la maquinaria y al mismo tiempo manipular al extremo la televisión pública en ambos casos, mientras se propicia su futura privatización, ¿no? En medios de comunicación a nivel oficial, pues francamente poco, pero ni de prensa, ni de televisiones, ni de nada. Yo creo que aquí es lo de, ¿cómo se refrán de perro no come perro? Pues entonces los medios de comunicación se cuidan muy mucho de dar publicidad a cualquier reivindicación de los trabajadores de cualquier empresa de comunicación, porque puede ser que los de su empresa les dé por pensar y decir, coño, pues si estamos igual que están estos, vamos a movilizarnos también. Entonces eso hay una especie de omertá
entre los medios de comunicación y nadie habla de reivindicaciones de otros. Hemos recibido apoyos, por supuesto, de todas las televisiones públicas, tanto de la española como de las autonómicas, de la TV3, de Canal Nou, de la gallega, la vasca, todos. Incluso a veces hemos hecho concentraciones conjuntas. Cuando nosotros hemos tenido movilizaciones han venido los compañeros de otras televisiones y han estado con nosotros en la puerta de Telemadrid, porque yo creo que hasta ahora que empieza a haber movilizaciones de otras televisiones públicas, yo creo que durante estos 4 o 5 años últimos hemos estado, los de Telemadrid hemos sido los únicos que hemos estado ahí al pie del cañón. No, la valenciana también ha tenido, porque también han tenido un caso muy paralelo al nuestro, también de manipulaciones y de intento de privatizaciones, y también han tenido movilizaciones. Y la andaluza también, sí, la andaluza a nivel de comité de empresa también, a nivel de lo demás pues nada, no, nosotros sí. Luego hay la organización que se llama La Forta, que es la que reúne a todas las televisiones autonómicas, pues las direcciones yo creo que da un poco igual de qué ideología política sean. Tienen unos intereses comunes, unos acuerdos comunes y un fin común, que su fin común, ahora mismo yo creo que el fin común de todas las empresas públicas o de las direcciones de las empresas públicas es externalizar lo más posible, reducir lo más posible lo que son los trabajadores de dentro de la casa y darle el negocio y el dinero público a las empresas y las productoras amigas. El Observatorio de Medios Informativos de la Universidad Complutense de Madrid realizó una serie de investigaciones sobre el tratamiento que se le estaba dando a los conflictos que se venían sucediendo en Telemadrid. Estas fueron algunas de las conclusiones del estudio. Las protestas de los trabajadores son utilizadas como contexto de otras actuaciones de representantes socialistas, apareciendo aquellos siempre como actores secundarios del enfrentamiento entre el PSOE y la dirección de Telemadrid. En todas las investigaciones hemos comprobado que se recurre al fomento del sectarismo, mediante la selección de declaraciones emotivas, adjetivaciones descalificadoras, tópicos, reducción de comportamientos al absurdo, creando así una imagen sobre un enemigo incoherente, irracional, autoritario, arrogante o violento, y construyendo un perfil propio a través de la autoatribución de valores democráticos como libertad de expresión, tolerancia, actitudes conciliadoras, etc. Hombre, a mí solo me gustaría una cosa que es muy difícil de conseguir, que es que en realidad la televisión pública es la televisión de todos los madrileños, en este caso de toda la sociedad, y que es verdad que esta sociedad es bastante apática, es una sociedad que no defiende sus derechos, pero que como no los defiende ni en la sanidad ni los defiende en la educación, pues menos los va a defender todavía con un medio de comunicación. Pero yo creo que el problema básico es que tenemos una sociedad anodina, que no defiende sus derechos y no pelea por su dignidad, y entonces pues nos va como nos va. Nosotros no somos más que un reflejo de esa sociedad. Sí me gustaría que la sociedad madrileña o la sociedad en general peleara por sus derechos. Primero por la sanidad y por la educación, que son básicos, que los la están esquilmando ambas, y luego por los que vienen después, que yo creo que los medios de comunicación es muy importante también. En la televisión de Esperanza Aguirre se refuerza ese encontronazo y esa presentación de extremos, ¿no? La educación del desprecio hacia el progresismo y el desprecio del progresismo por la faceta más conservadora. Yo creo que en Madrid, y he vivido 50 años en esta ciudad y nací a 50 metros de la Puerta del Sol prácticamente, puedo decir que hay seres extraordinarios, que tenemos una ciudadanía realmente receptiva, abierta al otro, abierta al extranjero, abierta al inmigrante, y lo que es lamentable es que en estos años se ha reforzado esa crispación. Tendremos monumentos preciosos, tendremos una cultura encorsetada y enlatada en determinados acontecimientos puntuales, pero lo que se está perdiendo es esa capacidad para reforzar la cultura popular, para reforzar tipos y personajes de los barrios que pertenecen a lo mejor del madrileñismo, a lo más castizo de esa apertura. Y yo creo que desde ese punto de vista deberíamos volver a reconstruir ese Madrid de la comunicación, ese Madrid de la apertura, ese Madrid del diálogo, ese Madrid de las tertulias verdaderas y no de los tertulianos que crispan
y que hacen que el valor de la tertulia sea el valor del mercado en el peor sentido, de la discusión en el gallinero, ¿no? Creo que Madrid merece otra cosa y probablemente en estos momentos de crisis absoluta lo conseguiremos en el futuro. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mal no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid, donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte viaja en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro punto de partida.